Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar unos deliciosos alfajores de limón, fáciles y muy ricos. Te invito a suscribirte y dejarme un me gusta, que eso me ayuda mucho para seguir creciendo. Comencemos. Necesitamos 190 gramos de harina 4 ceros, 120 gramos de azúcar impalpable, 70 gramos de fécula de maíz, un huevo, ralladura de un limón, 100 gramos de manteca, una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Para el relleno, 400 gramos de azúcar impalpable, 50 gramos de manteca, 40 mililitros de jugo de limón y ralladura de medio limón. Y para la cobertura, 300 gramos de chocolate blanco y 15 mililitros de aceite neutro, girasol o maíz. Comenzamos haciendo la masa. Vamos a volcar en el bol la manteca blandita y el azúcar impalpable. Con una espátula mezclamos hasta que quede homogéneo. Le incorporamos la ralladura de limón, el huevo y volvemos a mezclar. Agregamos la harina, la fécula, el polvo para hornear y la sal. Y volvemos a mezclar con la espátula hasta unir. Si les resulta más fácil, pueden terminar de unir con un cornet. Envolvemos en film y llevamos a la heladera por media hora. Pasado el tiempo, vamos a estirar la masa a 2 milímetros de espesor. Empezamos trabajando con la mitad de la masa y podemos ayudarnos con un poquitín de harina para que no se pegue. Cortamos círculos del tamaño que guste cada uno. En este caso estoy usando un cortante de 6 centímetros de diámetro. Los ponemos en una placa con papel manteca o plancha de silicona. En caso de no tener ninguna de estas opciones, pueden enmantecar y enharinar. Llevamos a un horno precalentado a 170 grados centígrados de 7 a 9 minutos, hasta ver apenas doraditas las orillas de la base. Dejamos enfriar y mientras hacemos el relleno. En un bol volcamos el azúcar, la ralladura de limón, la manteca blanda y el jugo de limón. Batimos y si es necesario vamos a ir agregándole un poquito más de jugo de limón.
La consistencia es esta, tiene que ser espesa pero no tiene que estar muy dura. Por eso la cantidad de jugo de limón es aproximada. Depende del azúcar, a veces necesita un poquito más o un poquito menos. Y ahora sí vamos a armar los alfajores, vamos a colocarle un poco del relleno a una de las tapitas. Podemos hacerlo con manga pastelera o con una cucharita o untador. Y a la otra tapita vamos a ponerla encima del relleno con el lado liso hacia arriba. De esta forma nos van a quedar más prolijos. Y una vez listos todos, los llevamos al freezer por media hora. Mientras vamos a ir derritiendo el chocolate blanco de 20 en 20 segundos al microondas o podemos hacerlo a baño María. Una vez derretido, si lo hicieron en el microondas y no lo hicieron a baño María, como es mi caso, vamos a poner agua caliente en un bol y arriba ponemos el bol del chocolate. Importante que no toque el agua la base del bol del chocolate para que no se queme. Y ahora sí, le incorporamos el aceite para hacerlo más fluido. Y a mí me gusta dejarlo así como si lo hubiese hecho a baño María, para que el agua mantenga el chocolate derretido a medida que bañamos los alfajores. Si no lo hacemos de esta manera, el chocolate tiende a endurecerse por el mismo frío de los alfajores y hay que estar cada tanto volviendo a derretirlo. De esta manera nos va a quedar perfecto para poder bañar todos los alfajores. Llegó el momento de bañarlos, nos ayudamos con 2 tenedores para manipularlos y sacudirles el exceso de chocolate. Otro truco que me gusta mucho para que no se le forme la base gruesa del chocolate abajo es, antes de dejarlos en donde se van a enfriar, deslizarlos por una plancha de silicona o papel manteca. Y luego sí los paso a la placa, que tiene que tener papel manteca o plancha de silicona o en su defecto papel film, para que al enfriarse luego podamos despegarlos. Y al haberlos tenido en el freezer anteriormente, nos va a ayudar a que se sequen mucho más rápido. Y ahora sí, amigos, listos para disfrutarlos, súper recomendables con un rico cafecito, quedan ideales. Espero les haya gustado, si es así tu like me ayuda muchísimo, también que lo compartas para que más gente conozca el canal, suscríbete para no perderte ninguna receta, te mando un abrazo súper sweet y nos vemos en la próxima.